Homilía de Su Santidad Benedicto XVI, Solemnidad del Corpus Christi, domingo 29 de mayo de 2005. Amadísimos hermanos y hermanas, glorifica al Señor Jerusalén, alaba a tu Dios Sión. La invitación del salmista, que resuena también en la secuencia, expresa muy bien el sentido de esta celebración eucarística. Nos hemos reunido para alabar y bendecir al Señor. Esta es la razón que ha impulsado a la Iglesia italiana a congregarse aquí en Bari para el Congreso Eucarístico Nacional. Yo también he querido unirme hoy a todos vosotros para celebrar con particular relieve la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo, y así rendir homenaje a Cristo en el sacramento de su amor, y reforzar al mismo tiempo los vínculos de comunión que me unen a la Iglesia que está en Italia y a sus pastores. Como sabéis, también mi venerado y amado predecesor, el Papa Juan Pablo II, habría querido estar presente en esta importante cita eclesial. Todos sentimos que está cerca de nosotros y con nosotros glorifica a Cristo, buen pastor, a quien ahora puede contemplar directamente. Saludo con afecto a todos los que participan en esta solemne liturgia, al cardenal Camilo Ruini y a los demás cardenales presentes, al arzobispo de Bari, Monseñor Francesco Cacucci, a quien agradezco sus cordiales palabras, a los obispos de Pula y a los que han venido en gran número de todas las partes de Italia, a los sacerdotes, a los religiosos, a las religiosas y a los laicos, en particular a los jóvenes, y naturalmente a cuantos de diferentes modos han colaborado en la organización del Congreso. Saludo asimismo a las autoridades, que con su grata presencia muestran cómo también los congresos eucarísticos forman parte de la historia y de la cultura del pueblo italiano. Este Congreso Eucarístico, que hoy se concluye, ha querido volver a presentar el domingo como Pascua semanal, expresión de la identidad de la comunidad cristiana y centro de su vida y de su misión. El tema elegido, sin el domingo no podemos vivir, nos remite al año 304, cuando el emperador Diocleciano prohibió a los cristianos, bajo pena de muerte, poseer las escrituras. Reunirse el domingo para celebrar la Eucaristía y construir lugares para sus asambleas. En Abitinia, pequeña localidad del actual Túnez, 49 cristianos fueron sorprendidos un domingo mientras, reunidos en la casa de Octavio Félix, celebraban la Eucaristía desafiando así las prohibiciones imperiales. Tras ser arrestados, fueron llevados a Cartago para ser interrogados por el procónsul Anulino. Fue significativa, entre otras, la respuesta que un cierto emérito dio al procónsul, que le preguntaba por qué habían transgredido la severa orden del emperador. Respondió: Sine Dominico non possumus, es decir, sin reunirnos en asamblea el domingo para celebrar la Eucaristía, no podemos vivir. Nos faltarían las fuerzas para afrontar las dificultades diarias y no sucumbir. Después de atroces torturas, estos 49 mártires de Abitina fueron asesinados. Así, con la efusión de la sangre, confirmaron su fe. Murieron, pero vencieron. Ahora los recordamos en la gloria de Cristo resucitado.
sobre la experiencia de los mártires de Abitina, debemos reflexionar también nosotros, cristianos del siglo XXI. Ni siquiera para nosotros es fácil vivir como cristianos, aunque no existan esas prohibiciones del emperador. Pero desde un punto de vista espiritual, el mundo en el que vivimos, marcado a menudo por el consumismo desenfrenado, por la indiferencia religiosa y por un secularismo cerrado a la trascendencia, puede parecer un desierto no menos inhóspito que aquel inmenso y terrible, del que nos ha hablado la primera lectura tomada del libro del Deuteronomio. En ese desierto, Dios acudió con el don del maná en ayuda del pueblo hebreo en dificultad, para hacerle comprender que no solo de pan vive el hombre, sino que el hombre vive de todo lo que sale de la boca del Señor. En el Evangelio de hoy, Jesús nos ha explicado para qué pan Dios quería preparar al pueblo de la nueva alianza mediante el don del maná. Aludiendo a la Eucaristía, ha dicho, este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres, que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. El Hijo de Dios, habiéndose hecho carne, podía convertirse en pan y así ser alimento para su pueblo, para nosotros, que estamos en camino en este mundo hacia la tierra prometida del cielo. Necesitamos este pan para afrontar la fatiga y el cansancio del viaje. El domingo, día del Señor, es la ocasión propicia para sacar fuerzas de Él, que es el Señor de la vida. Por tanto, el precepto festivo no es un deber impuesto desde afuera, un peso sobre nuestros hombros. Al contrario, participar en la celebración dominical, alimentarse del pan eucarístico y experimentar la comunión de los hermanos y las hermanas en Cristo es una necesidad para el cristiano, es una alegría. Así, el cristiano puede encontrar la energía necesaria para el camino que debemos recorrer cada semana. Por lo demás, no es un camino arbitrario. El camino que Dios nos indica con su palabra va en la dirección inscrita en la esencia misma del hombre. La palabra de Dios y la razón van juntas. Seguir la palabra de Dios, estar con Cristo, significa para el hombre realizarse a sí mismo. Perderlo equivale a perderse a sí mismo. El Señor no nos deja solos en este camino, está con nosotros, más aún desea compartir nuestra suerte hasta identificarse con nosotros. En el coloquio que acaba de referirnos el Evangelio dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. ¿Cómo no alegrarse por esa promesa? Pero hemos escuchado que, ante aquel primer anuncio, la gente, en vez de alegrarse, comenzó a discutir y a protestar. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? En realidad, esta actitud se ha repetido muchas veces a lo largo de la historia. Se podría decir que, en el fondo, la gente no quiere tener a Dios tan cerca, tan a la mano, tan partícipe en sus acontecimientos. La gente quiere que sea grande y, en definitiva, también nosotros queremos que esté más bien lejos de nosotros. Entonces se plantean cuestiones que quieren demostrar, al final, que esa cercanía sería imposible. Pero son muy claras las palabras que Cristo pronunció en esa circunstancia. Os aseguro que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre,
no tenéis vida en vosotros. Realmente tenemos necesidad de un Dios cercano. Ante el murmullo de protesta, Jesús habría podido conformarse con palabras tranquilizadoras. Habría podido decir, amigos, no os preocupéis. He hablado de carne, pero solo se trata de un símbolo. Lo que quiero decir es que se trata solo de una profunda comunión de sentimientos. Pero no, Jesús no recurrió a esa dulcificación. Mantuvo firme su afirmación, todo su realismo, a pesar de la defección de muchos de sus discípulos. Más aún se mostró dispuesto a aceptar incluso la defección de sus mismos apóstoles, con tal de no cambiar para nada lo concreto de su discurso. ¿También vosotros queréis marcharos? Preguntó. Gracias a Dios, Pedro dio una respuesta que también nosotros hoy, con plena conciencia, hacemos nuestra. Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Tenemos necesidad de un Dios cercano, de un Dios que se pone en nuestras manos y que nos ama. En la Eucaristía, Cristo está realmente presente entre nosotros. Su presencia no es estática, es una presencia dinámica que nos aferra para hacernos suyos, para asimilarnos a Él. Cristo nos atrae así, nos hace salir de nosotros mismos para hacer de todos nosotros uno con Él. De este modo nos inserta también en la comunidad de los hermanos y la comunión con el Señor siempre es también comunión con las hermanas y los hermanos. Y vemos la belleza de esta comunión que nos da la Santa Eucaristía. Aquí tocamos una dimensión ulterior de la Eucaristía, a la que también quisiera referirme antes de concluir. El Cristo que encontramos en el sacramento es el mismo aquí, en Bari y en Roma, en Europa y en América, en África, en Asia y en Oceanía. El único y el mismo Cristo está presente en el pan eucarístico de todos los lugares de la tierra. Esto significa que solo podemos encontrarlo junto con todos los demás. Solo podemos recibirlo en la unidad. ¿No es esto lo que nos ha dicho el apóstol San Pablo en la lectura que acabamos de escuchar? Escribiendo a los Corintios afirma, el pan es uno, y así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, porque comemos todos el mismo pan. La consecuencia es clara. No podemos comulgar con el Señor si no comulgamos entre nosotros. Si queremos presentarnos ante Él, también debemos ponernos en camino para ir al encuentro unos de otros. Por eso es necesario aprender la gran lección del perdón, no dejar que se insinúe en el corazón la polilla del resentimiento, sino abrir el corazón a la magnanimidad de la escucha del otro, abrir el corazón a la comprensión, a la posible aceptación de sus disculpas y al generoso ofrecimiento de las propias. La Eucaristía, repitámoslo, es sacramento de la unidad, pero, por desgracia, los cristianos están divididos precisamente en el sacramento de la unidad. Por eso, sostenidos por la Eucaristía, debemos sentirnos estimulados a tender con todas nuestras fuerzas a la unidad plena que Cristo deseó ardientemente en el cenáculo. Precisamente aquí, en Bari, feliz Bari, ciudad que custodia los restos de San Nicolás, tierra de encuentro y de diálogo con los hermanos cristianos de Oriente. Quisiera reafirmar mi voluntad de asumir el compromiso fundamental de trabajar con todas mis energías en favor
del restablecimiento de la unidad plena y visible de todos los seguidores de Cristo. Soy consciente de que para eso no bastan las manifestaciones de buenos sentimientos. Hacen falta gestos concretos que entren en los corazones y sacudan las conciencias, estimulando a cada uno a la conversión interior, que es el requisito de todo progreso en el camino del ecumenismo. Os pido a todos vosotros que emprendáis con decisión el camino del ecumenismo espiritual, que en la oración abre las puertas al Espíritu Santo, el único que puede crear la unidad. Queridos amigos, que habéis venido a Bari desde diversas partes de Italia para celebrar este Congreso Eucarístico, debemos redescubrir la alegría del domingo cristiano. Debemos redescubrir con orgullo el privilegio de participar en la Eucaristía, que es el sacramento del mundo renovado. La resurrección de Cristo tuvo lugar el primer día de la semana, que en la Escritura es el día de la creación del mundo. Precisamente por eso, la primitiva comunidad cristiana consideraba el domingo como el día en que había iniciado el mundo nuevo, el día en que, con la victoria de Cristo sobre la muerte, había iniciado la nueva creación. Al congregarse en torno a la mesa eucarística, la comunidad iba formándose como nuevo pueblo de Dios. San Ignacio de Antioquía se refería a los cristianos como aquellos que han llegado a la nueva esperanza y los presentaba como personas que viven según el domingo. Iusta Dominicam viventes. Desde esta perspectiva, el obispo antioqueno se preguntaba, ¿cómo podríamos vivir sin él, a quien incluso los profetas esperaron? ¿Cómo podríamos vivir sin él? En estas palabras de San Ignacio resuena la afirmación de los mártires de Abitina, sine Dominico non possumus. Precisamente de aquí brota nuestra oración, que también nosotros los cristianos de hoy recobremos la conciencia de la importancia decisiva de la celebración dominical y tomemos de la participación en la Eucaristía el impulso necesario para un nuevo empeño en el anuncio de Cristo, nuestra paz, al mundo. Amén.